Vamos a empezar con nociones básicas sobre probabilidad. Y lo primero que vamos a hacer es revisar el concepto de la aplicación de la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades. Y para ello vamos a tomar como ejemplo una baraja de cartas española de 40 cartas. Bueno, para poder aplicar la regla de Laplace, lo primero que tenemos que tener es un espacio muestral donde todos los sucesos posibles tengan la misma probabilidad. Es decir, que todos los sucesos del espacio muestral sean equiprobables. Vamos a ver en el caso del experimento con la extracción al azar de cartas de una baraja española si sucede esto. Vamos a ver, ¿cuál sería el espacio muestral de la extracción de una carta? Pues podría obtener, por ejemplo, el uno de oros, o el as de oros, mejor dicho, vamos a poner el as de oros. Podría obtener el 2 de oros, podría obtener así, etcétera, 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 hasta el rey de oros. Podría obtener también el as de copas, el 2 de copas, etcétera, 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 así hasta el rey de copas, y lo mismo con los otros dos palos, que serían espadas y bastos. Pues esto sería el espacio muestral de este experimento. Y esto sería en el conjunto de todos los sucesos posibles que ocurrirán cuando yo extraiga una carta al azar. Bien, pues sí que podemos ver que nosotros podemos aplicar aquí la regla de Laplace porque cada suceso, independientemente, tiene la misma probabilidad que cualquier otro suceso. Todos los sucesos son equiprobables cuando yo tomo todo el espacio muestral. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo puedo obtener, sabiendo esto, la probabilidad, por ejemplo, de extraer el 4 de espadas? ¿Cuál es la probabilidad para el suceso de extraer una carta al azar el 4 de espadas? Bueno, pues entonces en ese caso sería uno, que sería el caso favorable, dividido entre el total de casos posibles. Sería uno dividido entre 40. Bueno, pues ese es el resultado, un 40. Cuando tenemos esto, nosotros podemos ver que podemos obtener ciertos sucesos que ya serían compuestos, es decir, la probabilidad del suceso elemental sería uno entre 40. Pero cuando tengo un suceso compuesto, como por ejemplo si dijese cuál es la probabilidad de obtener una figura, ¿vale? La probabilidad de obtener una figura. Pues entonces tengo que ver cuáles son los casos favorables para obtener esta probabilidad, que serían todas las figuras. ¿Vale? Vemos que tenemos tres figuras sota, caballo, rey por cada uno de los palos. Luego en total tenemos 12 figuras, que serían los casos equiprobables favorables dividido entre el total de casos posibles. 12 partido por 40. Esto sería 3 sobre 10. ¿Vale? 3 décimos sería el resultado. Pensemos, por ejemplo, en otro suceso compuesto, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de que si extraigo una carta al azar fuese bastos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cartas de bastos tengo? ¿Cuántos casos favorables tengo? Pues tengo en total 10 casos favorables sobre un total de 40 cartas. Es decir, el resultado de la probabilidad de que sean bastos cuando extraigo una carta al azar sería de un cuarto. Ahora podemos obtener, por ejemplo, la probabilidad de intersección de intersección de sucesos, es decir, cuál sería la probabilidad de que fueran bastos y que además fuese una figura. Utilizamos este símbolo de aquí que significa intersección, pero bueno, aquí lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de que se cumplan estos dos sucesos. Pues los sucesos favorables en este caso serían 3.
la sota de bastos, el caballo de bastos y el rey de bastos. Entonces sería 3 entre 40. También podemos utilizar la regla de Laplace para calcular probabilidades de uniones de sucesos, es decir, que se dé un suceso o el otro. ¿Cuál sería la probabilidad de que obtuviese una carta basto, un basto, o que obtuviese una figura? ¿Cuáles serían en este caso los sucesos, el número de sucesos favorables? Bueno, pues tendría que añadir a estos 10 casos de aquí que son favorables, los 10 bastos, le tendría que añadir estas 9 figuras de aquí, que son figuras, pero que no son bastos. Obviamente, no le tengo que sumar estos 3 nuevamente, porque todo estaría sumando esta posibilidad 2 veces. 10 más 9 dividido entre 40, estos son, la probabilidad sería 19 cuarentaavos. La probabilidad de la unión de sucesos también se puede calcular de la siguiente manera. Sería la probabilidad de la unión de sucesos, sería la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección de sucesos, con la idea de no hacer esto que hemos dicho antes de sumarlo 2 veces. Ahora vamos a comprobar que el resultado que nos da es el mismo. La probabilidad de B, si recordamos, era de un cuarto, la probabilidad de bastos es un cuarto, la probabilidad de una figura es 3 entre 10 y la probabilidad de la intersección es 3, aquí tenemos que restar, es 3 entre 40. Mínimo como múltiplo es 40 y esto al final se me queda como 40 entre 4 por unos 10 más 40 entre 10 es 4 por 3, 12. 12 menos 3. 10 más 12 es 22, menos 3 es 19. Y veo que he obtenido el mismo resultado.